Hola, bienvenidos todos. Bienvenidos a la clase número 1, la cual va a hablar hoy sobre conjuntos. Bueno, iniciemos diciendo qué es un conjunto. Vamos a decir que un conjunto es una agrupación de objetos los cuales se le van a llamar elementos. Entonces, volvamos acá a la palabra elementos. Entonces vamos a decir que un conjunto es una agrupación de objetos a los cuales se les va a llamar elementos. Bueno, inicialmente vamos a simbolizar a los conjuntos, ¿sí? A los conjuntos, de los que vamos a hablar el día de hoy, con letras mayúsculas. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de las letras del abecedario, A, B, C, D, F, bueno, entre otras letras que ustedes pueden utilizar. Bien, una observación importante sobre los elementos es que para representar el hecho de que un elemento forma parte de cierto conjunto, en este conjunto lo vamos a llamar conjunto A, la observación la que estamos mencionando, vamos a utilizar la siguiente notación. X, en este caso, va a ser el elemento del cual nosotros queremos decir que es un elemento de A. Esta E que está aquí, y la A que es el conjunto. ¿Qué significa esta E que está aquí? Esta E curva. Esa E curva significa, o el símbolo que está acá, nos va, digamos, a escribir de manera corta la palabra pertenece a. Este símbolo de ahora en adelante va a significar pertenece a. Por lo tanto, aquí estamos diciendo que X pertenece a el conjunto A. Dicho de otra manera, que X es, y otra vez subrayo esta palabra, un elemento del conjunto A. Es lo mismo. Pertenece o ser un elemento. Una cosa importante sobre eso que acabo de escribir. Una definición certera sobre conjuntos, digamos, es un poco difícil de hacer. ¿En qué sentido? Si alguien notó, yo puse la palabra agrupación. Y a la larga estoy, sin, digamos, desmeritar lo que escribí acá, escribiendo lo mismo. Conjunto y agrupación son sinónimos, ¿sí? O sea que a la larga estoy definiendo con un sinónimo de la misma palabra. Pero es de esas cosas, digamos, no solamente en los matemáticos y en la vida, que tiene una definición difícil. Por eso es que no pongo definición de conjunto. Quisiera hacer, digamos, esa observación, aparte de esa que está acá, sobre la definición. Bueno, dicho eso, a los conjuntos a los cuales nos vamos a referir hoy y a sus elementos, ¿sí? Los vamos a poder representar, ¿sí? A través, primero a los conjuntos, de letras mayúsculas. A los elementos pues tendrán su propio nombre, en este caso utilicé la letra X como símbolo. Los conjuntos se pueden, digamos, escribir de varias maneras. ¿Bien? ¿En qué sentido? En cómo describo lo que tienen esos conjuntos. Entonces, a continuación les voy a mostrar las diferentes formas de escribir, por lo menos, un conjunto. Entonces voy a empezar con la primera. Voy a escribirlo acá. A un conjunto se le puede escribir usando, y entonces aquí vamos a poner dos puntitos, yo lo que digo la primera, 1, representación por extensión.
representación por extensión. En la representación por extensión, como dice esta palabra, extensión, vamos a describir todos, absolutamente todos los elementos que conforman el conjunto. Entonces, pongo aquí. Entonces, todos los elementos de un conjunto. Entonces, para que quede claro, por ejemplo, entonces vamos a hacer más de uno, ejemplos más bien. Vamos a los ejemplos en otro color. Si quiero, por ejemplo, pongámosle aquí, escribir el conjunto de todos, ojo, de todos los colores de la bandera de Colombia, entonces lo podemos representar por extensión usando este conjunto. Pongámosle A, representación de conjunto, ¿cierto? Y voy a definir a A como el conjunto de los colores de que tiene la bandera de Colombia. Entonces Colombia tiene el amarillo, el azul, el rojo. Pero como para darle, digamos, noción a que esos son elementos del conjunto, vamos a utilizar este símbolo. En la representación por extensión vamos a utilizar las llaves. ¿Sí? Las llaves. Este símbolo de agrupación, las llaves, nos van a servir entonces para representar al conjunto por extensión. ¿Qué sentido? Estoy enunciando todos los elementos, en este caso del conjunto, ¿sí? Lo estoy diciendo en palabras, de los colores, en este caso, de la bandera de Colombia. ¿Ven? Querían amarillo, azul y rojo. Entonces, para que quede claro, donde A es el conjunto de los colores de la bandera de Colombia. Y listo. Entonces, a eso se llama escribir por extensión, es decir, escribir todos los componentes. Hagamos un segundo ejemplo para que quede claro. B. Entonces, si yo quiero definir a A, pongámoslo así, sea, pongámosle, ya no A, perdón, pongámosle B más bien, B, el conjunto de números pares positivos menores o iguales que 20. Entonces, ¿cómo represento esto? Miren que en el anterior ejemplo simplemente lo hablé al principio y lo escribí, ahora lo escribo como tal, para ahora sí describir por extensión el conjunto. ¿Cuál sería el conjunto de los números pares positivos? Menores o iguales que 20. ¿Ven? Recuerden que los números pares son aquellos que son múltiplos de 2, es decir, 2, 4, 6, 8. Bueno, y necesito todos aquellos que al mismo tiempo sean menores, es decir, más pequeños, o al mismo tiempo iguales que el número 20. Bueno, de por sí el 20 ya sabemos que es par, significa que el 20 va a estar seguro allí. ¿Listo? Entonces, como necesito positivos, ¿sí? No puedo incluir al número 0. ¿Bien? El 0, digamos, en este caso,
no corresponde a ser un número positivo. Entonces, en este caso, B, ¿quién sería? B sería entonces igual al conjunto formado por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y finalmente, como dicen menores o iguales, miren que todos estos son menores positivos, ¿sí? Porque también pueden estar los negativos, pero no los mencioné aquí, hasta 20. 20 por, vuelvo repito, por ser iguales. Y otra vez utilizamos las llaves. Llave a la izquierda y llave a la derecha para agrupar así a todos los elementos. En este caso, cada uno de estos dos conjuntos tienen elementos, ¿no? En el primer caso, en el ejemplo de los colores de la bandera de Colombia, para que quede claro ya la anotación que había puesto delante una observación, amarillo, por ejemplo, se podría representar así, que amarillo pertenece a A. Por otro lado, podríamos decir, voy a ponerlo aquí entre paréntesis para que me entiendan la notación de elemento, que el 12 pertenece a P. Así decimos que 12 es un elemento de B, por supuesto, miren el 12 acá. ¿Bien? Entonces, hay un 2 por 1. Podemos representar un conjunto mediante la extensión, es decir, escribir todos los elementos, y ya también podemos distinguir o representar cuáles son los elementos. 12 es un elemento de B, 12 pertenece a B. Hagamos más ejemplos. Entonces voy a quitar esta primera parte, esta partecita, este enunciado. Estamos, recuerden que es hablando de representación por extensión, pero quiero hacer otro más. Y escribir, por ejemplo, C, y voy a definirlo así, sea, pongámosle E, el conjunto de, sea E el conjunto de, entonces vamos a tomar las letras que conforman la palabra escribámoslo así en rojito, que conforma la palabra, escribámoslo así, elefante. Bien, esta palabra, elefante, entonces es el conjunto que forma esta palabra. Bueno, esto va a ser bien importante acá. ¿En qué sentido? Que entonces a E, el conjunto E, lo vamos a representar a través de las letras. Ojo, aquí es la clave son las letras. ¿Cuáles letras forman la palabra elefante? Entonces, en principio, la E de elefante, la L, la F, la A, la N y la T. Y seguramente, y más de una persona estará preguntándose, y bueno, ¿y las otras E's? ¿Cuáles otras E? ¿Por qué no puse ni esta ni esta? Bueno, esto es una cosa bien importante en los conjuntos. Ojo, este conjunto ELFANT es equivalente a escribir el conjunto de ELEFANTE. ¿Qué quiero decir? Haber escrito todas las letras, en este caso las tres E, o haber escrito una sola, como lo hice en el primer caso,
es equivalente. ¿Qué quiero decir? Que cuando usted exprese conjuntos, los elementos solamente pueden aparecer una vez. ¿Qué quiero decir? Que si se repiten, como en este caso, 3 veces, se van a tomar como si fueran 1. En el caso de los conjuntos, solamente se toman como 1. Esta notación en llaves lo que significa es que, así se repitan elementos, usted solamente lo va a tomar como si fuera 1. Es decir, van a tomar solamente un representante. Y esa es la clave aquí en conjuntos. Entonces, la manera correcta de escribir entonces conjuntos, no es que esta sea la peor, pero digamos la manera correcta es escribiendo solamente un representante. Bien. Aquí lo único que está haciendo es, pues por lo menos gastando más tinta. ¿Sí? Porque ya sabe que con escribir solamente una de las 3 E's, mírala aquí, 1, 2, 3, aquí solamente escribí una, va a ser suficiente. Es decir que la manera correcta es escribir una sola vez la letra, no repitiéndola. Entonces, aunque parezca, digamos, un poco tonto el ejercicio, es importante tener claro que en el caso de conjuntos solamente escribimos un solo representante de los que se repitan. Bueno, una observación importante. En este caso, que lo podemos observar muy bien en la representación por extensión, podemos decir fácilmente cuántos elementos tiene un conjunto. Es decir, por ejemplo, A, ¿cuántos elementos tiene? Pues los contamos. 1, 2, 3. Tiene 3 elementos. B, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos, bastantes. Y E, ¿cuántos elementos tiene? Miren, por la importancia, solo un representante tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que ya no vamos a escribir el representante. Digo, el equivalente este. No, solamente la buena escritura es con un solo representante. Es decir, vuelvo repito, E tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que yo quiero decir es que nosotros también podemos hablar de la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Y por eso, este ejemplo bien importante en donde yo le digo que solamente se escribe un representante, porque en la escritura anterior, entre comillas, estamos contando nuevamente el mismo elemento. A ese contador, a esa forma de contar elementos, se le llama cardinalidad del conjunto. Entonces voy a ponerlo como una observación. Observación. La cardinalidad de un conjunto A la cardinalidad de un conjunto A. De una vez pongamos la representación. Representada como, voy a escribirlo que quede claro, como K de cardinalidad de A, y pongámosle aquí paréntesis para que quede claro, cardinalidad de A representa, se define como la cantidad de elementos del conjunto A. Como la cantidad voy a ponerlo aquí más cortico, de A. Listo.
Entonces, es claro que para esta observación, ¿sí? Podemos hablar fácilmente de el ejemplo anterior y el ejemplo que está acá. Miren a B, espera la cantidad de números pares positivos menores iguales que 20. ¿Cuál es la cardinalidad? Entonces pongo así ya una vez como ejemplo. Ejemplos. Pongámosle A. La cardinalidad de B, es decir, la cantidad de elementos que tiene B es igual a 10, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. ¿Listo? Entonces, para que quede claro. B. Para esto de la palabra elefante, pongamos el mismo. ¿Cuál sería la cardinalidad de E? O el cardinal. También lo pueden decir. Cardinal de E. ¿Cuál sería? Cardinal de o la cardinalidad sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los elementos en este caso son letras, no son números ni son colores. Miren que siempre cambia. Entonces vuelvo y repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí ya tenemos dos cardinales, dos ejemplos. Entonces la cardinalidad de E y la cardinalidad de B. Bueno, ahí nos salió esa pequeña observación en la representación de conjuntos por extensión. Pero bueno, no es la única forma, les dije, de representar un conjunto. ¿Por qué? Porque hay veces se nos puede ir de las manos representar un conjunto. Solamente hagamos este ejercicio. Solamente este ejercicio. Supóngase que usted puede encontrar, ¿sí? O tiene a su mano un directorio telefónico. Y yo les pido escribir el conjunto de todas las personas utilizando extensión, es decir, escribirlos así entre llavecitas, que tienen apellido que empiecen por la letra M. Si quieren, vayan ahora a un directorio, si tienen alguno telefónico, si lo tienen en virtual, pueden buscar en virtual, ¿sí? Es decir, también están en internet, y busquen las personas que tienen apellidos M que están inscritas a un directorio telefónico, por ejemplo, el directorio telefónico de esta ciudad o de su ciudad. ¿Cuántas personas habrá? Esa sería la cardinalidad. Bueno, hagan si quieren el ejercicio. Ese ejercicio ya es bastante complejo, porque escribirlas todas, como en un directorio, me llevarían muchas hojas. Eso no lo puedo hacer aquí, solamente lo puedo proponer como ejercicio. Pero, ojo, pero puedo utilizar la otra forma de escribir conjuntos para escribir ese tipo de conjuntos. Y esa otra forma de escribir conjuntos le vamos a llamar compresión. Entonces, voy a borrar acá. Y voy a escribirlo así, representación por compresión. Ah, este sería el número 2. ¿Sí? Por compresión, de comprimir. ¿Sí? De la palabra comprimir. Es decir, esto está comprimido. Así como cuando uno tiene un archivo muy grande, lo mismo y lo quiere ver pequeño, lo comprime. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es expresar sus elementos a través de sus características o propiedades. ¿Sí? Entonces, aquí expresamos los elementos de un conjunto a través de sus características o propiedades. Bueno, para no
a dar más vuelta. Vamos a hacer ejemplos de una vez para mostrar eso que estoy escribiendo aquí. Ejemplos. Entonces borro acá la observación para tener un poco de espacio. Entonces, empecemos. Vamos a utilizar ahora la misma notación y vamos a escribirlo primero en palabras para que me entiendan lo que voy a expresar y después lo hago con esta nueva representación. Entonces, voy a escribir esto. Sea, digamos, F el conjunto de los números enteros y positivos números enteros y positivos, ojo con eso, que estén entre 3 y 99. Bueno, eso en palabras, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, son los números enteros positivos que estén entre 3 y 99. Bueno, aquí me voy a aprovechar de algo que después vamos a hablar también, de la representación de los números enteros, de estos señores, de los enteros. Los números enteros los vamos a representar con un símbolo. Ese símbolo es una Z, ¿sí? Como lo estoy dibujando ahí, una Z especial. Bien, una Z con doble barra. Entonces ahí ya estoy hablando de los enteros. Me está diciendo que hay positivos que están entre 3 y 9. Entonces, ¿cómo representamos esto que están palabras en términos de conjuntos? Pues ponernos a escribir los números del 3 al 99, que son enteros, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bueno, pero aquí hay una cosa importante, que estén entre. Ojo, entre significa que están por dentro, ¿cierto? O sea que no sería el 3. El 3 no es, sería el 4, el 5, el 6, el 7 hasta el 98. Pues serían muchos números, me llenaría este tablero. Bueno, la compresión está el rescate. Entonces F, que es el conjunto, igual escribo las llaves no las vamos a dar de escribir, escribámoslas tanto a izquierda como a derecha. Bien. Serían entonces aquellos elementos que cumplan esa condición. Esos elementos, sin escribirlos todos, los puedo representar utilizando una variable clásica en matemáticas, que es la letra X. X variable significa que mueve, ¿sí? Voy a decir que los X que sean enteros y positivos, pues voy a hacerlo así simple, X que pertenezcan a Z. ¿Recuerdan la Z que acabo de hacer? Z significa los números enteros, entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño para que quepa y en color rojito. Entonces que ya escribe un poquito, ya está comprimido, esto ya está siendo pequeño de una vez. X que pertenezca a Z, X que pertenezca a Z, que cumpla ¿qué condición? La condición es que X esté entre 3 y 99. Aquí voy a utilizar este símbolo, estos dos punticos. ¿Qué significa? Entonces, en palabras, o para decirlo, tal que, se dice tal que solito, o lo pueden describir completo, que sería tal que se cumpla. Esta es, digamos, la leyenda completa del tal que se cumpla. Así escribe todo completico. Estos dos punticos significan todo eso, pero se llama compresión. Tal que se cumpla que X, y aquí me tocó borrar un poquito esto, a darle más espaciecito, que X esté entre, pongamos la X un poquito más al centro,
el número 3 y entre el número 99. Como les dije, necesitaba más espacio, entonces voy a ponerlo acá. Estos dos símbolos que están acá, después también los vamos a estudiar y significan que 3 es menor que x. 3 menor que x y x menor que 99. 3 menor que x y x menor que 99. Los va a hacer en rojo para que se resalten, ¿sí? Como unos picos. ¿Listo? Como unas boquitas abriendo hacia lo que es más grande, ¿no? En este caso estoy viendo que la x es más grande que el 3 y el 99 es más grande que la x. Como si fueran boquitas, dicho de otra manera. ¿Listo? Entonces, de esta manera he representado todos los números enteros, ¿sí? Que están entre quién y quién, entre 3 y 99. Y a esta notación se le llama notación por compresión, es decir, comprimir. Aquí ya no escribir los números de 4, 5, 6, 7 hasta el 98, que son muchos números, ¿sí? 95 números, 90, sí, por ahí, ¿sí? Sino que nada más escribir esto que está acá, mucho más corto. Recuerden siempre que los dos punticos significa tal que se cumpla. Entonces, ¿qué cumple la x que está aquí? Los x que pertenecen a los enteros, que estén entre 3 y 99. Así ya caracterizamos el conjunto F. Y no tuvimos que escribir todos los números. Entonces, ese es un primer ejemplo. Segundo, ejemplo B. Bueno, recuerden que pueden volver el video al momento donde ustedes tengan alguna duda para, digamos, tratar de corregirla. Bueno, sea F, bueno, sea cambiamos el nombre del conjunto, ya no sea GF, sino va a ponerle sea G, así, cuadradita, sea G, el conjunto de los números pares. Bueno, listo. Números pares. Dijimos un ratico que los pares eran 2, 4, 6, 8. Pero no me están diciendo si no negativos o positivos. Ver que podría ser el menos 2, el menos 4, el menos 6, el menos... incluso el 0. Pues 0 por 2, 0. Es decir, todos los múltiplos de 2, o los que puedan dividir por 2, también lo pueden ver así. Sí, al 2 lo divido en 2, me da 1. Al 4 lo divido en 2, me da 2, perdón. Al 0 dividido 2, pues me da 0, no hay problema. Todos aquellos que puedan dividir por 2 o sean múltiplos de 2, como lo quieran decir, no hay ningún problema. Pero pues, ¿cuántos hay? Bueno, sí, la respuesta es, hay una infinita cantidad de eso. Si hablamos de la cardinalidad es infinita, son muchos, o sea, no nos caen en la cabeza. Entonces, sabe contar hasta el 1000 millones, excelente, pero hay un 1000 millones 1, ¿sí? O un 1000 millones 100, y etcétera, etcétera. Van a poder siempre aumentar por lo menos uno más, 1000 millones 101, 1000 millones 102, y así sucesivamente. Eso hace que entonces la cantidad de números sea infinita. Y si estamos hablando del conjunto de todos los números pares, pues obvio, como es infinita, no me va a caer en el tablero ni en todo el video de la clase de hoy. Bien, entonces, dicho eso, volvamos otra vez a recurrir a la comprensión. ¿Cómo representamos el conjunto entonces de todos los números pares o de los números pares? Bueno, entonces aquí vamos. Otra vez las llavecitas, empiezo abriéndola y la voy a definir como los x, otra vez, que es la variable que me mueve, que pertenezca a los enteros, en este caso los números enteros son los que no se parten y se representan con la letra z. Dos punticos significa que tal que se cumpla, ¿qué cosa? Como necesito que sean todos los números pares, ¿sí? Entonces voy a representarlos así. Que x sea igual a
2 veces, es decir, los múltiplos de ¿quién? De 2. 2 veces K, coma, porque introduje esta letra K. ¿Y dónde qué es la K? Pues K. Entonces vuelvo y propongo, otra vez, pertenece a los enteros. Es decir, si usted aquí pone el número 1, pues X es 2 por 1, pues 2, está bien. Si pone el número 3, 3 sé que impar. Si la K es 3, pero no importa. Si la K es 3, 3 por 2 es 6. Sirve. ¿Por qué? Porque son los X que están en el entero. 6 es un número entero, o sea que ahí tenemos todo lo que necesitamos. Que si K es 2, pues 2 por 2, 4. Pues no hay problema, es un par multiplicado, también es par. Entonces ahí tenemos la representación por compresión de todos los números pares. Es decir, todos los que tienen la forma, ojo con esto, 2K. Ojo, importante en este mismo ejemplo. Si yo quiero los números impares, entonces pongámoslo aquí. Si pongámosle otra letra. H son los impares. Entonces, eso es una pregunta. ¿Cómo lo escribiría usted? Si quiere puede hacer este ejercicio. Para el video un momento, escribe el conjunto por compresión, lo escribe tranquilo y lo vuelve a poner cuando lo tenga escrito. Y con la respuesta que voy a dar a continuación, usted la puede comparar. Entonces, pongo aquí la respuesta. Recuerde apagarlo si quiere hacer ejercicio. Bueno, para los que lo dejaron continuar, la respuesta entonces es X que pertenezca a Z, la misma historia porque también es un número entero, ¿sí? En este caso estamos hablando de los números impares, X que pertenezca a Z, voy a escribir esta Z, no me quedó tan clara. Bien, X que esté ahí en Z y que al mismo tiempo cumpla lo siguiente. ¿Qué significa que sea un número impar? Que no es par, es decir, que no es divisible por 2. Dicho de otra manera, ¿cómo dañamos la paridad de X? Pues la dañamos así de fácil. 2K escribimos igual que antes, pero ahora le vamos a hacer esto. Este es el mal que le vamos a hacer para volverlo impar. Le sumamos 1. Si ustedes notan, el 2 más 1 da 3. 3 es impar. 4 que es par más 1 da 5. 5 es impar. Entonces eso nos va a permitir formar entonces, ahora ponemos la K, como pusimos acá la K, tengo que poner donde pertenece. K pertenece a Z. Nos permite cumplir con, digamos, las expectativas de crear entonces números impares. Bien, no importa si pone un número impar acá, por ejemplo, pone el 11. El 11 por 2, 22. 22 más 1, 23. Impar. Generamos así todos los números impares. Ese es o la respuesta del ejemplo o del ejercicio, la pregunta que está acá. Bueno, entonces ahora vamos a definir cuándo o cómo, ¿sí?, dos conjuntos son iguales. ¿Qué quiero decir? Independiente del conjunto de que hablemos, sean números, colores, personas, animales, letras, ¿sí?, cuando dos conjuntos son iguales, ¿sí? Esa es una relación muy importante, ¿sí? Porque así vamos a saber, como en un ejemplo que hice con la palabra elefante, si quieren devuélvanse, cuando en efecto esos conjuntos, ¿sí?, son lo mismo. Entonces, definamos no solamente ahora la representación, sino las relaciones entre conjuntos. Entonces voy a escribirlo así. Igualdad entre conjuntos. De una vez vamos a decirlo aquí. Dos conjuntos A y B son iguales
Miren que aquí ya estoy utilizando la representación de conjunto de letras mayúsculas. ¿Son iguales? Sí, solo sí. Tienen los mismos elementos. Sí, solo sí, tienen los mismos elementos. Y ahí está, para empezar con un ejemplo conocido, el que les decía hace un rato, el de la palabra elefante. Ejemplos. ¿Sí? Mírenlo acá. Si defino el conjunto A como E, L, F, A, N, T, y el conjunto B como E, L, E, F, A, N, T y E. Arreglemos esto un poquito acá y acá. Ambos tienen llaves ahí. Ambos conjuntos son absolutamente iguales. Lo que les decía hace un ratito. Escribirlo así o escribirlo así es igual. Aunque la mejor notación es escribirlo con un solo representante. Bueno, pues que aquí estoy contando más de una vez. Si son iguales, entonces cuento la cantidad siempre de conjunto menor. Dicho de otra manera, de estos dos puedo decir que, para que quede claro, la flechita aquí, A es igual a B, ¿sí? Para que quede mejor, la E pertenece a aquí, la E pertenece a B ahí, listo, la L pertenece a A, la L pertenece a B, tienen ahí los dos mismos elementos, la F A, la F en B, la A en A, la A en B, la N en B, la N en A, la T en A y la T en B. ¿Listo? Entonces, no importa si dicen E en B, pues A está en A. Digo, E está en A. O sea que ya han repetido dos veces lo mismo. Es decir, en este caso los dos conjuntos son iguales, ¿sí? Porque tienen los mismos elementos. Ambos tienen la letra E. ¿Listo? Es decir que siempre que ustedes vayan a hablar de la cardinalidad del conjunto, cojan el más pequeño, porque usted nada más va a tomar un representante. ¿Listo? Entonces ese es el primer ejemplo, pongámosle así. Ejemplo A. Ejemplo B. Ejemplo B dice lo siguiente. Entonces, voy a escribirlo utilizando ya no extensión, por ejemplo, y no compresión. Entonces definimos A igual al 2x, tales que x, y lo voy a escribir así pequeñito, son colores de la bandera de Colombia. Son colores de la bandera de Colombia. B. Voy a escribir entonces este conjunto así. ¿Cuál es entonces este conjunto? Voy a escribir amarillo, rojo, azul. La pregunta es, ¿estos conjuntos son iguales? Pues sí, estos dos son iguales. ¿Por qué? ¿Cuáles son los colores? Amarillo, azul y rojo. Aquí estoy poniendo en B, amarillo, rojo, azul. No estoy preguntando por el orden. En los conjuntos no importa el orden. Importa es que esté. Aquí está el amarillo, que no lo escribí explícitamente,
pero aquí sí está el amarillo, que está explícitamente. Aquí está, ¿quién? El azul, por acá está el azul no está explícito, pero aquí está implícito. Y el rojo pasa igual. Entonces, en este caso, pongamos también que A y B son dos conjuntos iguales. Entonces, hay muchas formas de también, vuelvo y repito, escribir el mismo conjunto, ya sea por compresión o por extensión. Mírenlo aquí, utilizando las dos formas de escribir, en los cuales, vuelvo y repito, siguen siendo el mismo conjunto. Entonces, ese fue, en este caso, el ejemplo B. Tercer ejemplo. Vamos a definir en el tercer ejemplo, de manera, utilizando compresión, los siguientes dos conjuntos. Voy a coger el conjunto E y el conjunto F. En el primero vamos a tomar X, tales que cumplan X ser hombres mayores de 500 años. Ser hombres mayores de 500 años, forma escrita, ¿sí? Compacta. Y aquí pues utilicemos otra variable. Aquí vamos a utilizar Y, pero es lo mismo, es una variable. Y tales que Y sean mujeres mayores de 1000 años. Bueno, la pregunta es, ¿conocen alguna mujer mayor de 1000 años y un hombre mayor que de 500? ¿Sí? Bueno, digamos, si lo quieren poner más claro, por si acaso alguien me dice, no, es que yo en la Biblia, bueno, cualquier cosa. Si quieren vivos, entonces para que quede X ser hombres vivos mayores de, para que quede claro, y Y sean mujeres vivas mayores de 1000. Bueno, ¿cuántas personas en el mundo saben que han pasado esa edad? Bueno, en el caso de los hombres, ninguno, en el caso de las mujeres, ninguno. ¿Qué significa? Que esos dos conjuntos, aunque no lo crean, son iguales. Son iguales, ya que, voy a escribirlo así, por tanto, E es igual a F. Esto que quede clarísimo. Ya que ambos son conjuntos vacíos. Vacíos, es decir, sin elementos. Si lo quieren escribir, son conjuntos sin elementos. Dicho de otra forma, y de una vez para aclarar un término, borro aquí para que no ya cruce aquí información. Para aclarar términos, pongámoslo aquí, es decir, ¿sí? Que E es igual a, y entonces aquí una vez voy a aclarar el término, a esto. Cuando ustedes ven este símbolo, una raya, un círculo, una bolita con una raya en la mitad en vertical, eso va a significar que es un conjunto vacío. Eso es lo que simboliza el conjunto vacío, es decir, conjunto sin elementos. Entre comillas vamos a poner aquí, pongo aquí, donde vacío, digo,
el símbolo donde esto simboliza el conjunto vacío. ¿Sí? Pero dijimos que E es vacío y también F. ¿Qué significa también? Que entonces F es igual a vacío. Pero si F es igual a vacío y vacío es igual a E, pues entonces E es igual a F. Ahí estamos utilizando, digamos, una propiedad conocida como la transitividad. ¿Sí? Transitivamente entonces E es igual a F. Vuelvo, repito. E es vacío, F también es vacío. Como F es igual a vacío y vacío es igual a E, entonces E es igual a F. Entonces, de ahora en adelante, cualquier conjunto que no tenga elementos se le conoce, pues claro, como un conjunto vacío, pero va a ser simbolizado con este símbolo. El símbolo circulito con una rayita en la mitad. ¿Sí? Vertical. Entonces, es un buen ejemplo. Una cosa importante. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto vacío, de los conjuntos vacíos? El cardinal de, que quede claro, vacío, ¿cuál es? Recuerden, es la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene el vacío? 0, ninguno. Bueno, ahí también hay una historia gigante con el 0, ¿no? El 0 significa el vacío. Bueno, es algo importante filosóficamente hablando. Pero ahí está. Tenemos que los conjuntos vacíos también pueden ser iguales, es decir, no tienen elementos. Ya. Entonces este fue el tercer ejemplo en donde mostramos dos conjuntos escritos de manera diferente, los cuales son totalmente iguales. ¿Ven? Ok, entonces cuando hablamos del conjunto de, por lo menos este conjunto extraño, el conjunto vacío, podemos ver o pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, entonces aquí voy a poner una observación. Observación, ¿sí? Ojo, ¿listo? Sí, X, ¿sí? O pongámoslo aquí, es, por ejemplo, es, ojo, si X es un elemento de un conjunto A, que es distinto, y aquí eso es algo, lo bueno de decir de cuando es igual, también podemos decir cuando es distinto. Son iguales porque tienen los mismos elementos. Si es distinto es porque no es. Es decir, vamos a decir que A es distinto de vacío. Al decir que A es distinto de vacío, estamos diciendo que no es vacío, que tiene algún elemento, por lo menos el elemento X. Entonces, si X es un elemento de un conjunto A distinto de vacío, entonces, ¿qué podemos decir? Suena tonto, pero es importante tener esto en cuenta. Que X no pertenece, y vamos a utilizar este símbolo, una E con una rayita cruzada, voy a dejar la X así en negrito mejor. X no pertenece a vacío. ¿Listo? Bueno, realmente al ser vacío un conjunto sin elementos, ningún elemento, bueno, de otro conjunto va a pertenecer a vacío, de otro conjunto distinto de 0. Entonces, de una vez, cuando tengamos una rayita en la mitad, ese símbolo significa no, de no para nada, no señor, no pertenece. No pertenece, y si quieren ponerlo a, estamos diciendo que no pertenece a vacío. Bien, una observación un poco
no sé, para algunos tontica, pero importante en cuanto a notación, porque también vamos a hablar de la no pertenencia. ¿Listo? Ok, entonces voy a mostrarles un ejemplo, o sea, unos ejemplos relacionados a todo lo que hemos venido haciendo aquí, en donde vamos a hablar de si algo pertenece o no. ¿Listo? Entonces, ejemplos. Entonces dice así en general, voy a ponerlo aquí, verificar que los elementos dados pertenecen a los conjuntos dados. Pues lo pongo así para que quede claro. Inicio con el primero y escribo esto. Miren, entonces voy a tomar el elemento 1 y voy a tomar el conjunto, y miren que lo hago una vez entre llaves: 1, 3, 5, 1, 3. Bueno, se ve extraño, ¿cierto? Dicho de otra manera, para que nos acostumbremos un poquito, uno puede meter conjuntos en conjuntos. Es que puede existir el conjunto de los conjuntos. Sí, sí puede existir un conjunto hecho de conjuntos. Pues por ejemplo, en un edificio, ¿sí? O en un barrio. En un barrio hay unidades, esos son conjuntos. Entonces hay conjuntos dentro de conjuntos. Bien, entonces eso lo hacemos todo el tiempo. Dentro de la universidad existen carreras. Bueno, entonces estoy viendo que la universidad es un conjunto y las carreras son conjuntos al mismo tiempo. ¿De quién? De estudiantes, ¿sí? Entonces estamos hablando de conjuntos de conjuntos. Aquí tenemos un ejemplo de un conjunto con un conjunto dentro. La pregunta es, les voy a hacer aquí una lineecita o un cuadrito, no sé, voy a poner aquí una lineecita por lo menos. ¿El 1 es un elemento de este conjunto o no? ¿Qué quiero decir? ¿Pertenece o no? Esta línea lo que me va a significar es qué símbolo le pongo, ¿pertenece o no pertenece? Por eso es que está relacionado con esta observación. La respuesta es que pertenece. Mírenlo acá. El 1 está dentro del conjunto. El 1 pertenece, es un elemento, mírenlo acá. El 1 pertenece como conjunto. Pongamos B. Otro más. 1,3. Otra vez hago la rayita y pongo el conjunto formado por 1, 3, 5, 1, 3. Miren, acá están las llavecitas y cierro otra vez llavecitas. Aquí miren este conjunto, el conjunto formado por 1 y 3. ¿Cómo está aquí? Está o es perteneciente o no pertenece a ese conjunto. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que en este caso 1,3 va a ser un elemento del conjunto. Es como si yo dijera, bueno, aquí tengo la carrera de química, la carrera de biología, la carrera de microbiología, la carrera de electrónica, y todo esto me va a representar las carreras relacionadas con lenguas, o en este caso, para que quedamos claro, matemáticas y estadísticas, para que quede en una sola, pues lo pueden ver así en algunas partes. Entonces miren que matemáticas, estadísticas y estadísticas pueden ser una sola carrera, por decirlo así, tanto como la carrera de química, microbiología, bueno, ingeniería de sistemas, ¿sí? Aunque vengan en dos, ¿sí? Sigue siendo un elemento que hace parte de ese conjunto. Como les decía hace rato, usted puede tener un barrio y tener una unidad, es decir, un edificio dentro del barrio, pero el edificio está lleno de personas. Ese edificio es un elemento del barrio entero, ¿sí? Lo que quiero decir es que entonces aquí debemos poner
pertenencia, porque está igualito, tal como está aquí, está acá. Es lo que quiero decir. Así como pasaba con el 1. Entonces ahí estamos diciendo que, en este caso, el conjunto formado por 1,3 es un elemento al mismo tiempo de este conjunto formado por 1, 3, 5 y el conjunto 1,3. Ese es un segundo ejemplo. C. El elemento, ojo con esto, el elemento 0 con respecto al conjunto, otra vez 1, 3, 5, 1, 3, cierro aquí llavecitas y vuelvo y cierro. ¿Pertenece o no pertenece? Entonces, ahí utilizamos el símbolo correspondiente. Bueno, 0 está aquí. Bueno, aquí está el 1, el 3, el 5, 1, 3. Bueno, entonces, como no está el 0, vamos a decir entonces que claramente se ve que 0 no pertenece. Entonces utilizamos el símbolo. Mírenlo aquí, o vuelvo a decirlo de la observación. Es importantísimo utilizar el símbolo para significar que no está aquí. Una cosa importante. Miren que estoy utilizando siempre el mismo conjunto. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? ¿Sí? ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? ¿Cuántos elementos tiene? Pongámoslo así. El cardinal de paréntesis 1, 3, 5, 1, 3 es igual a ¿quién? ¿Cuántos elementos tiene? Contémoslo. 1 es un elemento, 3 es un elemento, 5 un elemento, y acabamos de ver que 1, 3 también es un elemento porque pertenece. Significa que es 1, 2, 3 y 4 elementos. Significa que el cardinal en este caso es igual a 4. Entonces, de una vez, como para demostrarles un ejercicio completo de cómo utilizar cuando algo pertenece o cuando algo no pertenece, incluye el cardinal del conjunto. Así es que nosotros vamos a verificar, ¿sí? Si ya sabemos que pertenece, entonces cuál es su cardinal. Ya sabemos cuáles sí pertenecen, entonces como ya sé cuáles sí pertenecen, cuáles no, por el otro lado también, ya puedo contar exactamente que este tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Bueno, y ese fue un ejemplo en donde involucramos esta nueva terminología de no pertenencia. Bien, entonces, a continuación, ya hablamos de la igualdad, hablamos de la diferencia, hablamos de la pertenencia, hablamos de la no pertenencia, ¿sí? En el caso de los conjuntos también se puede hablar de la contenencia. ¿Qué quiere decir? Usted puede crear un conjunto dentro de un conjunto. Es algo contrario a lo que estábamos haciendo acá. Es decir, aquí ya tenía un conjunto dentro de otro, pero yo puedo crear un conjunto dentro de un conjunto. Dicho de otra manera, no lo vería ya como un elemento, sino como un subconjunto. Bien, entonces vamos a hablar de la contenencia. Entonces, borro esto que está acá. Y lo vamos a decir con palabras propias. Relación de contenencia. Porque realmente es una relación, como el caso de la igualdad, entre conjuntos. Bien. En el caso de la relación de contenencia, entonces vamos a definirla así. Dados A y B, dos conjuntos coma, A está contenido en B, eso lo simbolizo así, voy a utilizar la simbolización, A, una C, esta C como alargadita, nosotros la C es siempre una C más alargadita, si tiene unas punticas más, ¿sí?
C y aquí una B, significa que A está contenido en B, ¿sí? O de otra manera, A está contenido en B o A es subconjunto, como les decía, de B, para que quede claro, es lo mismo, pueden utilizar el mismo símbolo, ¿sí? Si y solo si, si y solo si, todo elemento, y voy a escribirlo una vez así, todo elemento X que pertenece a A, entonces pongámoslo así, X tal que X y todo elemento X tal que X pertenece a, pertenece o está o cumple este B. Es decir, todo elemento que está en A, si todo elemento está en A, entonces va a estar en B. ¿Listo? Entonces, todo elemento que está en A, entonces va a estar en B. Eso es lo que vamos a definir como contenido. Si X está en A, entonces X está en B. ¿Listo? Entonces, vamos a definir así la contenencia entre el conjunto que vamos a representar de esta manera, A, C, B, de un par de conjuntos, del conjunto A en el conjunto B. Recuerden que son letras, representaciones, ¿no? Puedo utilizar cualquier otro par de letras. Entonces, vamos a hacer ejemplos para que quede claro. Entonces vamos a utilizar letras, por ejemplo, letras del abecedario, ¿sí? El abecedario. Entonces cogemos el conjunto A igual a, E, I, ¿cierto? A, E, y el conjunto B igual a L, E, X, Y, S. ¿Listo? Bueno, por cardinalidad, ¿cuántos elementos tiene A? A tiene 3. Por cardinalidad, ¿cuántos elementos tiene B? B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lo duplica. ¿Está ahí? ¿Vamos bien? ¿Qué pasa? Miren, todo elemento que está en A, que es A, E, I, también va a estar en B. ¿Qué significa? Miren, todo que está aquí, que sería A, que pertenece a A, también al mismo tiempo, o implica también que A está en B. Tengo esta relación. A está en A, entonces A está en B. Hasta ahí vamos bien. Mírenlo acá. E está en A. E, mírenlo acá, también está en B. Yo utilizo la notación de pertenencia. Y I está en A. También entonces I está en B. Entonces estoy mirando que se está cumpliendo entonces que todo elemento de A está también en ¿dónde? En B. Eso significa que es un buen ejemplo de contenencia, es decir que A está contenido en B. A, vuelvo y repito, está contenido en B. ¿Qué significa? Que es un conjunto más chiquito que está dentro de B.
yo puedo haber cogido la A, la E, la I de B y haber formado entonces la A. Es decir, la A está contenido en B, sin necesidad, ojo, sin necesidad de ponerle llavecitas a los elementos que están aquí. Bien. Entonces ahí tenemos, muchachos, tenemos un ejemplo, un primer ejemplo de un conjunto que está contenido en otro. Pongamos un ejemplo B para seguir cumpliendo esta relación, la relación de contenencia, que es en este caso representar con la letra C. De la siguiente manera. B. Entonces, dice el siguiente ejemplo siguiente. Vamos a decir, ¿cuál es la relación del conjunto, de los conjuntos, perdón? Entonces, esto es como más abierto. Y no le está diciendo quién va a estar contenido aquí. Usted tiene que decir cuál es la relación. ¿Cuál es la relación de los conjuntos? Bien. Entonces, pongámosle E igual a los X que pertenecen, quedamos la Z, que ya sabemos que Z significa los números enteros, tales que X sean mayores que 10. Ahí estoy definiendo los X mayores, recuerden que es el simbolito contrario al que hemos hecho antes, que es como una boquita, lo que nos dice que esta boquita abierta está apuntando en este caso hacia la Y, que significa que la X es mayor que 10. Para quedar claro, como una boquita roja, pongámoslo roja. ¿Listo? Ahí está. Listo. X mayor que 10. F. Otra vez, los X que pertenecen a los enteros, tales que X se define así. X mayor que 15 menor que 1, 2, 3, 4, 5. Menor que 100.000. Bueno, entonces estamos definiendo vuelvo y repito lo siguiente. Estamos definiendo números enteros tales que en primera oportunidad sean mayores que 10, sería el conjunto E, y el conjunto F son un conjunto de números enteros de tal manera que son aquellos que están entre 15 y 1, 2, 3, 4, 5 y 100.000. Entonces, ¿quién está contenido en quién? Entonces, los números mayores que 10 son 11, 12, 13, 14, 15, los enteros, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 20 millones, bueno, 1000 millones, etc. Los números del 15 al 100.000 son 16, 17, 18, 19, 20, hasta llegar a 100.000 el conteo, ¿sí? ¿Cuál de los dos tiene más números? ¿El E o el F? Bueno, en principio es claro que entonces el E tiene muchos porque son infinitos. Pero ¿será que los números que están acá contienen a los que están acá? Vuelvo y recuerdo. Aquí van a estar, por dar un ejemplo pequeño, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y así sucesivamente. Puntos suspensivos. Sí, no se termina. Igual, se me termina el tablero si quisiera hacerlo. Bien. Mientras que acá van a estar todos los números que empiezan en mayores que 15, perdón, serían 16, 17, 18, 19 y así infinitamente. Tampoco me alcanza, bueno, infinitamente no, hasta llegar a 100.000, perdón. Sí, o sea, tampoco me alcanza el tablero. Entonces miren, observen que ya está incluyendo el 16, seguramente incluye el 17, el 18, el 19, este que está acá. ¿Sí? ¿Qué significa? Que claramente los que son mayores que 10 son muchos más y contienen a los que son mayores que 15 y menores que 100.000. Dicho de otra manera, ¿cuál es la relación? Sí, que es lo que estaba preguntando acá.
La relación es la siguiente, que E está contenido en F. ¿Será esta? No, al contrario, que F está contenido, ojo con eso, en E. Bien, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que el más pequeño va a la izquierda o va de primero, y el más grande va a la derecha o va de último. Es decir, este es el pequeño, este es el grande. Si usted hubiera escrito, aunque hubiera tenido la misma intención, E contenido en F, está mal, está diciendo que E es subconjunto de F, es decir, que E es más pequeño que F, es decir, leemos de izquierda a derecha, E es más pequeño que F o F es más pequeño que E. Ya vimos que esto que está acá no es cierto. ¿Cuál es cierto? Vuelvo y repito, cierto es este señor que está aquí. Entonces, esa es la conclusión que hemos logrado mirando, digamos, los elementos que están acá. Bien, y ese fue un segundo ejemplo donde estamos mostrando qué sucede con los conjuntos, quién contiene a quién. Tercero, dado los siguientes conjuntos, organícelos por contenencias. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los conjuntos? Por aquí. Vamos a definir A otra vez como los X tales que X son letras del abecedario. B. Vamos a definir también de esa manera, de manera extensiva, como las X tales que X, o incluso, hagamos extensivo, perdón, B lo vamos a definir simplemente como las siguientes letras. A, E, I, O, U. Bueno, para el que no las conoce, que son las vocales. Y C, voy a definirla como las X, tal que X, es decir, vamos a decir ciertos elementos que cumplan lo siguiente. X, tal que X, es, ojo, tal es que X es un, vamos así, estudiante de 150 años. X tal que X es un estudiante de ¿qué? De 150 años. Cuando digo 150 años es su edad. ¿Ven? Entonces tenemos que organizar estos tres conjuntos utilizando contenencia. Esa es la relación de contenencia. ¿Sí? Entonces, utilizando esa relación de contenencia, ¿cómo podríamos organizar por lo menos los primeros dos? ¿A está contenido en B o B está contenido en A? A está contenido en B, A es más pequeño que B o B es más pequeño que A. Con todos sus elementos, eso sí. Bueno, es claro que dentro del abecedario están las vocales. Entonces, tenemos que decir que entonces
La relación primero que todo es así. B está contenido en A. Ahora, C, ¿qué pitos toca aquí? ¿Cómo podemos organizar C con respecto a B y A? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos estudiantes de 150 años conocen ustedes? Bueno, hasta ahora, pues no he visto ninguno, ¿sí? Vuelvo y repito, vivos, por lo menos no. Entonces, el conjunto aquí es vacío, es decir, C, para que quede claro, es igual nada más y nada menos que el conjunto vacío. Bueno, y no tener elementos es lo mismo que decir que no hay nada dentro de él, ¿sí? Es un cascarón, nada más, ¿sí? Y aquí entonces voy a, de una vez, mostrar una propiedad muy importante. Resulta que no importa cuál sea el conjunto que usted tome, el vacío siempre va a estar contenido en él. ¿Qué quiero decir? De aquí que entonces el orden de contenencias es C contenido en B, contenido en A. Para que quede claro y no nos vamos a confundir con la C que son contenencia y la C que es conjunto, esta es la C de contenido. Bueno, para que quede claro, mejor, ¿sí? Imaginen ustedes dentro de su casa, ¿sí? Como está en este momento, o dentro de su oficina, dentro de donde esté, ¿sí? Imaginen todas las personas que hay en ese lugar, mejor dicho, ¿sí? Y ese es el conjunto de personas que están en la casa, la oficina, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora imagínese que usted salió, ese es su hogar, ¿no? Ese es su casa, su colegio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, o su universidad, ¿sí? Lo que sea. Usted salió de esa universidad, de ese salón, de esa casa, y el salón sigue siendo salón, ¿sí? No cambia el hecho de que, aunque tenga o no tenga personas, eso sea un conjunto. En ese caso es un conjunto vacío, ¿sí? Si usted deja ese salón o deja esa casa sola, sigue siendo la casa, ¿sí? Cuando entra el conjunto con ustedes ahí metidos, pero si sale, entonces la casa queda vacía. De todos modos, esa casa, digamos en este caso vacía o el vacío, en el vacío, ¿sí? Cuando usted quita las cosas, es decir, tener en cuenta eso, los espacios, por decirlo ahí, hace parte del conjunto. Suena extraño, ¿sí? Es un concepto extraño. Pero aquí viene la siguiente observación. ¿Qué vacío entonces es subconjunto de cualquier conjunto? Como C era vacío, mírelo en este ejemplo, entonces pues podemos poner este orden. Vacío va a estar contenido en B. Igualmente podemos decir por transitividad que vacío está contenido en A. Pero entonces, que quede claro con una observación o con esta observación. Vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. ¿Sí? Si lo quieren decir, de cualquier conjunto no vacío, para que quede claro. Bien, entonces, como ya quiero que quede claro que es la notación la que estoy utilizando, voy a poner en verde aquí, que quede claro este símbolo, conjunto vacío, si es un subconjunto de cualquier conjunto no vacío. Bien, es una observación importantísima porque entonces ya podemos clasificar al vacío siempre como el más pequeñito. No importa cuál sea la clasificación o el orden, porque esa es la relación que estamos haciendo aquí, el orden, cómo organizar quién es más grande. Miren que el vacío es el más pequeño, el B es el que le sigue y la A, que son todas las letras del abecedario, sería el conjunto más grande. Es una clasificación entre comillas de orden. ¿Sí? Entonces estamos organizando, ¿sí? O haciendo una relación entre estos conjuntos. Dicho de otra manera, el vacío es el más pequeñito de todos. Bueno, entonces, dicho eso, podemos hablar muchas cosas aquí.
Para que quede claro un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo más, aquí pongo el ejemplo. Chiquito, uno solo. Así usted hable de A igual al conjunto formado por el número 1, eso significa que tiene un elemento, la cardinalidad es 1, lo cual entonces implica que vacío va a estar contenido en A. Porque vacío no tiene ninguno, y al no tener ninguno tiene menos elementos y todo, por lo tanto lo puedes más pequeñito, es decir, lo puedo relacionar de esta manera, de que vacío está metido en A. Es un ejemplito sencillo, así sea de un solo elemento, usted ya puede decir que ya se acabó. Vamos a tener siempre el vacío contenido ahí. Bueno, dicho esto, de una vez aprovechando que tengo el 1, yo puedo decir que A es el conjunto formado por un conjunto, ¿se acuerdan? Puedo decir que A está formado por un conjunto que es vacío. Aunque no lo crean, esto tiene todavía cardinalidad 1. Es decir, el cardinal de A es 1. ¿Por qué? Porque hay un elemento. ¿Cuál es el elemento? Pues vacío. Eso no significa que sea vacío, simplemente tiene un conjunto que se llama vacío. Es como si usted viera la casa. La casa es una, aunque esté vacía. Suena raro, pero es así. La casa es una, aunque esté vacía. La casa es la misma casa, aunque esté ya con gente adentro. Llena, por decirlo así. Entonces, la cardinalidad aquí, en este caso, en este conjunto aquí, va a ser 1. ¿Sí? Un elemento. ¿Ven? Ahora, esto es diferente a esto. Esta es la parte importante a la que quiero llegar. Aquí estoy diciendo el conjunto vacío y aquí estoy diciendo un conjunto formado por vacío. Aquí la cardinalidad es 1, aquí la cardinalidad ya hemos dicho es 0. Por eso es que yo puedo decir que todavía funciona que vacío este contenido en A. Vuelvo y repito. Ese tiene cardinalidad 1 y ese tiene cardinalidad 0. Cuando usted le pone las llavecitas a esto, ya está volviendo eso un conjunto. El conjunto formado por otro conjunto llamado vacío. Bien, entonces cardinalidad 1, cardinalidad 0. Entonces, en este ejemplo también hay una observación importantísima, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces hagamos los siguientes o más ejemplos, digámoslo así, pero ya que no son tan profundos como este entre comillas, ¿sí? Los cuales nos van entonces a indicar cómo ordenar estos conjuntos, es decir, cómo escribir. Entonces vamos a ver otra vez ejemplos, pero ahora en plural. Bueno, escribir el símbolo correcto que relaciona los siguientes elementos y los siguientes conjuntos. Y conjuntos. Entonces, para que quede claro, ¿no? Es como un ejercicio para que quedemos bien clarito con lo que acaba de explicar. Si yo escribo entonces así, vacío, rayita, y pongo el conjunto 1, 3, 5, 1, 3, creo que es el que puse hace un rato, ¿qué podemos decir de esto? Que vacío pertenece o está contenido, porque antes lo hemos hecho con pertenencia, ¿cierto? Bueno, ahora el símbolo correcto sería aquí contenido. Recuerden que lo que acabamos de decir, la observación, vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Así el conjunto está hecho de conjuntos. Es un conjunto, entonces vacío está contenido, es allí. Es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, la primera, simplemente pongo la C. Que quede claro, eso por la observación, ya no hay ni siquiera que pensarlo mucho. Segunda, B.
Entonces vamos a poner acá 1,5 rayita 1, 3, 5, 1, 3. Bueno, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy cogiendo el conjunto formado por 1, 5 y lo quiero comparar con el conjunto 1 que tiene elementos 1, 3, 5, 1, 3. ¿Listo? 1, 3, 5, 1, 3. O el conjunto 1, 3. Bueno, como pueden ver, esto no es igual a esto, o sea que no puedo hablar de pertenencias como hicimos hace un ratico. 1, 5 no es lo mismo que el conjunto 1, 3, o sea, no hablamos de pertenencia. Pero miren que el 1 está aquí como elemento y el 5 está como elemento, es decir, 1 pertenece a este conjunto, entonces 1 está en este conjunto, 5 pertenece a este conjunto y entonces 5 también pertenece a ese conjunto. Lo cual significa que también, como en el anterior ejemplo, podemos definir que este está contenido. Miren, un conjunto que está contenido en este, porque sí, miren, el 1 y el 5 están también aquí, en el conjunto más grande. Este tiene 2 elementos, este tiene 4 elementos. Sí. Otro. Pongamos el conjunto formado por solamente un elemento que sería 1. ¿Cómo está relacionado otra vez con el conjunto 1, 3, 5, 1, 3? Bueno, la misma historia. ¿Cuántos elementos tiene este? 1, pero miren que este es un conjunto con un elemento. ¿Y este? Tiene el 1. Ah, sí tiene el 1. Entonces puedo decir que entonces también está contenido. Bueno, pero esa es estuvo más fácil. Tercera, cuarta. Sería ejemplo de el conjunto formado por vacío, como lo hicimos hace un momentito, no vacío, es el conjunto formado por vacío. ¿Qué papel juega aquí? ¿Qué símbolo correcto le debía poner en otra vez este mismo conjunto? ¿Sería contenido, no contenido, pertenece? Bueno, resulta que estoy diciendo, tendría que decir que tanto el vacío está acá, para que este fuera subconjunto, como acá. Si eso quisiera ver como un subconjunto. Y si quisiera verlo como un pertenece, debería ver que todo este símbolo debería estar metido igualito en el conjunto. Y miren, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué quiero decir? El símbolo vacío no está acá ni acá como símbolo. Significa que no está contenido. Y no pertenece porque no tiene ninguna, aquí no hay ningún vacío con llaves. Es decir, si hubiera aparecido el vacío así, yo digo, sí, como en el ejemplo anterior, en los ejercicios anteriores, eso pertenece y listo. Pero no está así. Lo que aparece aquí es 1, 3. ¿Qué significa? Que el conjunto vacío ni está contenido ni pertenece. Son las dos que no están a la vez. Es decir, usted puede responder no pertenece y si lo quiere hacer correctamente tampoco está contenido. Bien, te lo voy a poner en dos colores diferentes para que se distingan las dos soluciones. Entonces pongámoslo aquí. No pertenece y no contenido. No está en ninguna de las dos, ni está contenido ni está perteneciente al conjunto. Otro ejemplo más. Tomemos entonces ahora el conjunto formado por 1, 3, ¿cierto? Y vamos a agregarle otras dos llavecitas. ¿Qué pasa con otra vez el mismo conjunto? 1, 3, 5, 1, 3. ¿Está contenido? ¿Pertenece? ¿No pertenece? ¿No está contenido? Pues la respuesta es la siguiente. Miren, este que está acá es el mismo que está acá, pero como elemento. Si lo veíamos con una sola llave, diríamos que pertenece. Perfecto. Pero como le agregamos otra llave, aquí, ¿lo ven? Voy a ponerla acá en rojo. Esta otra llave es nueva, la acabo de poner. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo que con el 1. Miren, el 1 está aquí, está acá, es un elemento, lo veo como elemento. Uno está tanto en el primero como en el segundo. ¿Qué significa? Que entonces este que acabo de poner se define como un conjunto que está
contenido. Bien, entonces tenemos la misma situación del caso del 1, así yo estoy hablando de conjunto. Si yo quiero hablar de contenencia de conjuntos o de un subconjunto, si estoy hablando de conjuntos, debo agregarle otra llave, es decir, para que quede claro, ¿sí? Estoy hablando del conjunto formado por el conjunto 1, 3, está contenido en este conjunto que hemos venido a estudiar. De igual manera sucede si combinamos más elementos. ¿Qué quiero decir? Ejemplo F. Si escribo el conjunto formado por el conjunto otra vez 1, 3 y el número 5, ¿qué sucede con el conjunto o con respecto al conjunto 1, 3, 5, 1, 3? Pertenece, está contenido. Entonces usted puede hacer siempre, o puede haber siempre hecho, parar un momentico el video, verificar qué es y después decir, esto es. Bueno, haga si quiere eso en este caso. Páralo un momentico, un minutico, lo piensa y vamos a ver qué es. Entonces, mientras, si no ha parado el video, entonces voy a darle la respuesta. La respuesta en este caso es la siguiente. Miren, el elemento 1, 3. Entonces, está aquí en el pequeño y está acá en el grande, por decirlo así. ¿Cuántos elementos tiene este? 2, 1, 2. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene el conjunto 1, 3 y el 1, 3 acá. Y el 5 está acá y está acá. Lo que significa entonces que este conjunto está contenido. Entonces, no importa que esté metiendo conjuntos dentro de conjuntos, tiene que tener en claro que cuando hace esto está formando los subconjuntos de este ejemplo. ¿Sí? En libros, en guías, en internet va a encontrar muchos ejercicios de esta manera relacionados, ¿sí? A lo que estoy diciendo, entonces para que lo vaya practicando. G. Otro ejemplo más y el ejemplo final. Bien, en el ejemplo final entonces simplemente lo que voy a tomar es, y le va a preguntar a usted, este conjunto, el conjunto formado por el conjunto que está formado por 1, 5. Miren que hay una diferencia. 1,5 con una sola llave está contenido en este. Perfecto, pero estoy diciendo el conjunto formado por el conjunto 1,5. ¿Qué pasará con respecto al conjunto original 1, 3, 5 y 1, 3? Pues miren, que aquí está el 1, 3 como conjunto, no el 1, 5. Entonces, ¿qué significa? No veo otro conjunto que sea 1, 5 que esté metido en este grandote. Eso entonces nos dice que este conjunto que está acá, como subconjunto, no va a estar contenido, es decir, no es subconjunto, es decir, únase con una rayita en el conjunto que estoy definiendo. Y bueno, miren que el día de hoy tratamos con los conjuntos, los elementos, las relaciones que existen entre los conjuntos, tanto la igualdad como la contenencia. Bien, eso es lo que les quería mostrar como primera clase introductoria el día de hoy. Y entonces esto le va a generar a ustedes los elementos suficientes para las próximas. Dicho eso, muchachos, les agradezco y hasta la próxima. Muchas gracias.